Les damos la bienvenida a Expo PH, la primera feria virtual de la propiedad horizontal en Colombia. Bienvenidos. Este es un espacio creado para ustedes, donde estaremos aprendiendo junto a los mejores profesionales en propiedad horizontal, en Colombia, México, Venezuela y Panamá. Con el patrocinio del Conjunto.co y la Lonja Autorreguladores. Mi nombre es Rafael y me acompaña en este magnífico evento de administradores, consejeros, contadores y propietarios, Camila Ribeira. Le damos la bienvenida al director de Expo PH, el arquitecto Jorge Luis Pachón. Especialista en gerencia de construcción con más de 23 años de trayectoria profesional en el sector industrial, bancario y las fuerzas militares de Colombia. Evaluador y consultor inmobiliario de diferentes empresas del país. Gerente comercial del Conjunto.co y socio y miembro de la Junta Directiva de Alianza Inmobiliaria. En Expo PH estamos de feria y te presentamos el Plan 1515. Reserve su video asamblea de 2022 antes del 15 de diciembre y obtenga el 15% de descuento. ¿Qué espera? Escríbanos ya para mayor información, al chat de WhatsApp 305-265-7472. En el Conjunto.co, lo hacemos más fácil para usted. En Expo PH, estamos de feria y te presentamos la solución de seguridad y control web más completa del mercado. El Conjunto.co. Con ella, pondrá la seguridad de la copropiedad al alcance de la mano de todos los residentes. Control de acceso, citofonía virtual, control de correspondencia, botón de pánico, control de contratistas, y muchas opciones más. ¿Qué espera? Escríbanos y agende su cita de demostración, al chat de WhatsApp 305-265-7472. En el Conjunto.co, lo hacemos más fácil para usted. Gracias, Rafael. Así es. Jorge Pachón, director de Expo PH, nos hablará acerca de la incidencia de la cuota de administración en la pérdida de la rentabilidad inmobiliaria. Jorge, adelante y bienvenido. Muchas gracias, Camila, por esas palabras. Vamos a dar inicio entonces a esta ponencia que vamos a presentar la tarde-noche ya de hoy. Le damos las gracias a todas las personas que nos acompañan en este momento en la transmisión de Expo PH. Y el tema que vamos a presentar pertenece a un estudio que se inició hace unos meses y pretendíamos establecer cómo incide la cuota de administración en, digamos, la valorización, desvalorización de los inmuebles, pero finalmente, después de la investigación, tuvimos que cambiar el nombre y centrarlo cómo afecta en la rentabilidad, digamos, inmobiliaria. O sea, cómo yo, propietario de un inmueble, me veo afectado, digamos, con una alta cuota de administración. Entonces, en eso vamos a centrar la charla, pero para poder llegar a eso, tenemos que entender un poquito de la dinámica del crecimiento, digamos, de las ciudades. Colombia, o Bogotá en este caso, que es mi sitio de residencia, lo voy a tomar como un referente, pero esta misma réplica, a pesar de que cada ciudad, digamos, del continente tiene unas particularidades o ha crecido, digamos, bajo ciertas dinámicas, creo que en general la mayoría de las ciudades de Latinoamérica, ya sean ciudades de montaña como donde está ubicado Bogotá, o las de costa, como una Cartagena, un Panamá, tienen, digamos, ciertas características comunes que vamos a empezar a tratar y que ustedes deben entender un poco la dinámica. Me permito compartir entonces mi pantalla. Muy bien, entonces ya estamos acá con el título de la conferencia: ¿cómo incide la cuota de administración en la pérdida de la rentabilidad inmobiliaria? Entonces, como les decía, en esta primera parte vamos a hacer un poquito de historia y conocer cómo se ha dado el urbanismo en las diferentes ciudades de Latinoamérica. Entonces, para poder entender esto, el urbanismo como tal es el estudio, digamos, de las ciudades. O sea, aunque son arquitectos, ahí es una especialidad que es el urbanismo, y es el estudio, digamos, y la conformación del crecimiento de las ciudades, todas esas relaciones, todo ese tejido. Entonces, cada ciudad tiene ciertas particularidades. Hay ciudades, digamos, que fueron diseñadas desde el papel, como por ejemplo el caso de Dubái. Entonces, simplemente en el papel se plasmó el ideal de ciudad con unas vías, unas manzanas, cómo se iba a dar, y asimismo pues se han dado todas las ciudades del mundo. Hay otras que han sido, digamos, por crecimientos espontáneos, pues que hay ejemplos, hay muchísimas, por ejemplo, como Roma, el mismo Boston. Entonces, vamos a centrarnos en nuestra capital,
Bogotá. Entonces, Bogotá, como sabemos todos, fue fundada en el año 1538, como la mayoría de las ciudades latinoamericanas, y simplemente fue un asentamiento, digamos, que se dio en lo que se conoce hoy como la Sabana de Bogotá. Dentro de ese asentamiento, primero, estaba dado, no fue porque sí que se dio y que tenemos la forma de ciudad que tenemos hoy en día, sino ese asentamiento fue dado básicamente por unas normas que el mismo o directrices que daba el gobierno, llamémoslo así, o el Estado español o la monarquía española para las ciudades que se iban a fundar en el nuevo mundo. Entonces, eh, esos fundamentos o esas instrucciones que les daban decían que las ciudades o las poblaciones debían tener una trama que se conoce como trama Damero, que básicamente es lo que conocemos hoy las manzanas, unas manzanas cuadradas donde simplemente en cada manzana se establecen diferentes edificios y esos edificios, por ejemplo, en el caso de las ciudades latinoamericanas, deben girar en torno a una plaza. Entonces, en esa plaza, lo que decía la norma era que debían estar en esa plaza las principales instituciones. Por eso es que a lo largo de toda Latinoamérica vemos que las plazas son como el punto importante, el punto de encuentro, y esas plazas siempre tienen la iglesia, siempre está la alcaldía, están las casas, digamos, de los nobles, pues estaban conformadas así, y de las instituciones. Entonces, si vemos con el paso del tiempo, ya al año siguiente, digamos en 1539, Bogotá empezaba a coger forma. Entonces teníamos la plaza principal, que era la Plaza de Bolívar, y una serie de manzanas, lo que hoy conocemos como el barrio La Candelaria en Bogotá. Entonces, así inició la ciudad. Poco a poco la ciudad se fue formando. Básicamente, esto es un ejemplo de una de las ciudades o poblaciones, digamos, más pintorescas que tenemos en Colombia, que se llama Villa de Leyva. Esta es una foto aérea donde tenemos, como ven, la plaza central, el marco, donde está la iglesia, las diferentes instituciones que se conforman en él, y así, digamos, es el crecimiento, digamos, hacia atrás, hacia alrededor de esa plaza se van conformando las diferentes construcciones, viviendas, comercio. Hay otras plazas que se dedicaban para los mercados, pero básicamente la característica general de todas las ciudades latinoamericanas es la misma. Posteriormente, ya en 1894, ya la ciudad había crecido, digamos, lo suficiente, pero no tanto. Entonces, iba avanzando la ciudad poco a poco y esto es el sector de la Candelaria. Simplemente eran construcciones de 1 o 2 pisos porque la tecnología no había avanzado lo suficiente. Eran muros de adobe o muros, digamos, en tabicón, muros gruesos que servían como muros de carga. No existían las columnas como las conocemos hoy en día, sino simplemente eran construcciones de muros gruesos que sustentaban, digamos, toda la estructura y cubierta de la casa. Como decíamos, vamos a volver un poquito a la diapositiva anterior. Si teníamos ciudades de clima frío, las calles eran más anchas para permitir la entrada del sol, pero pues también tenemos ciudades como esta Cartagena, donde las calles eran más angostas, lo que permitía, digamos, tener más sombra. Eso era parte del lineamiento que daba la Carta Española para la conformación de las ciudades. Posteriormente, ya en Bogotá, a principios del siglo XIX, entonces pasa de esa centralidad y ya como esa centralidad ya estaba la ciudad un poquito saturada en su centro, pasa a construirse ya o a desarrollarse, perdón, hacia el norte, lo que hoy conocemos como la zona de Teusaquillo. Las primeras manzanas, digamos, se van proyectando ya lo que son las vías principales hacia el norte de la ciudad, y posteriormente ya hacia 1936, miren la diferencia de 1911 a 1936, ya está totalmente desarrollado lo que son los barrios que conocemos como Teusaquillo, Soledad, y ya la ciudad se va expandiendo. Bogotá tiene unos límites, digamos, naturales que son sus cerros orientales, y hacia el occidente, digamos que está el río Bogotá. Entonces, digamos que Bogotá está enmarcada dentro de la sabana, dentro de ese cuadrante. Entonces, una vez ya se tiene la ciudad hacia 1936, ya se empiezan a presentar ciertas
solicitudes, digamos, en cuanto a la conformación de la propiedad privada y empiezan las exigencias al gobierno de poder reglamentar esos títulos, digamos, de propiedad que se van dando dentro del crecimiento, digamos, armónico que viene hasta el momento presentando la ciudad. Este es el barrio Teusaquillo, casas al estilo inglés, muy bonitas, hoy en día son llenas de oficinas, y ya hacia 1973, pues la ciudad ya está totalmente expandida, ya tenemos un aeropuerto casi en los bordes de la ciudad, y como la conocemos hoy en día, en 2021, ya llegó al límite del, digamos, del río, que es lo que ven ustedes en morado, y hacia el oriente, pues, digamos, están todos los cerros, digamos, tutelares que bordean la ciudad. Eso, digamos, que ha sido como el crecimiento que ha tenido la ciudad de Bogotá. Entonces, aquí nos empezamos a volver un poquito más para poder entender la historia y al punto que queremos llegar. Y muy bien, en esta diapositiva, entonces, aquí vamos a retroceder un poco. Entonces, tenemos que hacia 1935 ya la ciudad presentaba, digamos, algunos edificios, pero digamos que no estaban normados. Hasta ese momento no había ninguna norma, digamos, de propiedad horizontal. Ya hacia el año 1952 se hizo el primer desarrollo urbanístico importante y en altura. Esto es el Centro Urbano Antonio Nariño, que fue, digamos, influenciado por el arquitecto Le Corbusier. Vino desde Francia a dar ciertas directrices a la alcaldía de Bogotá de cómo debía crecer la ciudad, porque esta era una ciudad que fue creciendo sin duda, porque la migración, digamos, que se dio de otras regiones del país hacia la ciudad, permitió que, digamos, creciera, digamos, de una forma, en un principio que llegó, se pasó de ser ordenada a ya descontrolada y tocó que la ciudad se empezara a acomodar y empezar a planificar de pronto un poco mejor ese crecimiento y ese desarrollo. Entonces, vemos que pasamos de edificios de 3 pisos a ya tener edificios hasta de 14 pisos hacia el año 1952. Muy bien, entonces en la siguiente diapositiva ya está la perspectiva de la ciudad y aquí es donde vamos a hacer, digamos, la pausa de la primera parte y viene, digamos, vamos a conocer quién fue la persona que incidió en que se diera, digamos, la primera norma de propiedad horizontal en Colombia. Si alguien, por ejemplo, ya lo sabe, por favor, lo escribe en el chat. Si no, pues vamos a presentar dónde fue el origen, digamos, de la ley de propiedad horizontal en Colombia hacia el año 1948. Este es el promotor, entre comillas, promotor, para los que no lo conocen o nuestros invitados de otros países, era un caudillo liberal muy popular, él, Jorge Eliezer Gaitán. Era un líder popular y su muerte, cuando salía de su oficina a almorzar, fue dado presuntamente por Juan Roa Sierra. Esta persona apenas le dispara a Jorge Eliezer Gaitán, lo mata, se van contra él, lo desmembran, lo desnudan y su cuerpo, digamos, dura 2 días frente al Palacio Presidencial. Después de toda esa tormenta, la ciudad entra en un caos total, asesinatos, incendios, y la ciudad queda totalmente destruida. Esto ocurrió el 9 de abril de 1948. Esas revueltas, digamos, trascendieron por todo el país, no tan intensamente como Bogotá, pero este hecho se conoce históricamente en la ciudad como el Bogotazo. ¿Listo? Así como también hay Caracazos por allá, aquí se conoce como el Bogotazo, y eso se da como un periodo, digamos, histórico de violencia partidista que hace una ruptura, digamos, de esa proyección urbana que tenía la ciudad. ¿Y por qué digo así? Porque es que Bogotá tenía mucha influencia en sus construcciones del estilo francés. Entonces, incluso los muros de las construcciones, como lo decíamos anteriormente, eran muros de carga. Aquí no se hablaba de columnas, de estructuras, ya habían tendencias modernas, ya se estaba utilizando el concreto, el acero para hacer construcciones y Bogotá estaba muy lejos de eso. De hecho, incluso la misma Sociedad Colombiana de Arquitectos presionaba constantemente al gobierno para que se hiciera un desarrollo urbano más acorde y más moderno, pero pues no sucedió esto hasta que no se dio el Bogotazo. Entonces, después de esto,
se permitió, digamos, hacer la reconstrucción de la ciudad para poder romper esos estilos, digamos, neoclásicos franceses y se reemplazaron por nuevas formas arquitectónicas, digamos, en concreto, en acero, edificios mucho más altos en la ciudad, espacios más abiertos, porque pues al tener un concreto, unas columnas, me permitían tener distancias más amplias, digamos, de muro a muro o de columna a columna para poder, digamos, hacer los diferentes desarrollos constructivos en la ciudad. Entonces, partiendo de allí, tenemos que incluso el mismo Jorge Eliezer Gaitán fue, digamos, el que repercutió, el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán repercutió en la creación de la primera ley de propiedad horizontal en Colombia. Ya también había presión por parte, digamos, de los diferentes propietarios para que se estableciera o se diera orden a la propiedad privada en el país. De hecho, se venían discutiendo durante muchos años cómo el sistema europeo, digamos, de propiedad se podía incorporar a nivel Colombia y por eso, digamos, fue la importancia del año 48 para la ciudad porque se adoptaron esas normas, digamos, internacionales de propiedad y se dispuso la primera ley de propiedad horizontal con la promulgación de la ley 182. Incluso me permito aquí citar, para poder entrar en contexto, leerlo textualmente, ese aparte, digamos, de la misma Corte Constitucional donde daba aval a esta ley. Dice así, había que solucionar en forma rápida el problema de vivienda de quienes se habían quedado sin ella y lo que aunado al momento social por el que estaba pasando Colombia, que se traducía en la llegada a las ciudades de inmensos números de personas que vivían en el campo, fueron factores que contribuyeron a generar una gran presión por la tierra urbana, buscar la manera de que con la menor utilización de la misma se beneficiara el mayor número de personas. Además, aprovechando la reducción de los costos de construcción que deriva esta clase de soluciones de vivienda en comparación con las individuales o aisladas. Entonces, miren que dentro de este mismo marco ya se pensaba en la propiedad horizontal, en el menor espacio de tierra, cómo puedo desarrollar unidades privadas para poderle dar mayor cantidad de vivienda al mayor número de personas en el menor espacio. Dentro de toda esa transformación de que hablábamos de la ciudad, de la llegada del concreto, empezaron a aparecer los grandes edificios en la ciudad y se empezaron a desarrollar las grandes avenidas también. Entonces, por ejemplo, el caso particular, que lo traigo ya a colación, es el edificio Cudecom, que hacia el año 74 estaban adelantando la construcción de la calle 19, que iba de occidente a oriente de la ciudad, y ese edificio estaba en la mitad de ese desarrollo de obras civiles que estaban adelantando en la ciudad de esta avenida, que estaban haciendo. Entonces fue así que ese edificio no se demolió, por eso están pintadas esas flechitas ahí que ustedes ven, ese edificio se desplazó para poderle dar paso al desarrollo urbano de la ciudad. Este edificio Cudecom fue desplazado 29 metros para poderle dar paso a la ciudad. Se hicieron simplemente como se cortó la cimentación y a través de unas estructuras se fueron deslizando hasta colocarlo en la posición en que lo encontramos el día de hoy. Ese edificio a hoy todavía está de pie en la ciudad. Como decía, 29 metros en 9 horas, 20 minutos, 20 centímetros por minuto, y en ese proyecto participaron más de 400 personas. Otro de los hitos importantes que quería mostrarles, aunque esto no tiene nada que ver con la charla, es la construcción del edificio UGI. Este edificio, la particularidad fue que fue construido de arriba hacia abajo. Fue un hito también, digamos, dentro de la arquitectura colombiana lograr esto. Esto se dio porque en el sótano no había posibilidad de colocar, por la forma irregular del lote, no había posibilidad de colocar las columnas sin que afectaran el parqueo de los vehículos. Entonces, por eso el edificio, digamos, se mantuvo con una estructura central y de esa estructura central se fueron haciendo cada uno de los pisos de arriba hacia abajo. Muy bien, ya entrando en materia y ya llegando como al punto al que queremos llegar con esta charla, saliendo de la historia, vamos a entrar a hablar un poquito más de lo que nos trae la noche de hoy. Entonces,
Con esta gráfica quería mostrarles cómo es el comportamiento dentro de la canasta o los gastos familiares, cómo es el comportamiento de la vivienda y los servicios públicos para un colombiano. Ocupa el 29%. Dentro de ese 29% están las cuotas de administración que pagamos todos los que vivimos en una copropiedad. ¿Listo? Dentro de toda la masa, los estudios, esa es una fuente que tiene la vivienda de un estudio adelantado por ellos, el 29% de los gastos lo ocupa la franja de vivienda y servicios públicos. De ahí la importancia. Esto puede variar entre ciudades, incluso del país. Eso es algo general para todo el país, pero de pronto pueden haber ciertos gastos que son mayores en diferentes regiones del país o entre un país y otro, pero esto es el comportamiento de Colombia. ¿Listo? Entonces empezamos a lanzar las primeras hipótesis cuando empezamos a desarrollar ese estudio de cuáles eran los factores que realmente podían afectar el crecimiento, el bolsillo de los colombianos con cuotas de administraciones altas. Entonces, uno podía ser el estrato, si era la vigilancia, si era el tipo de ciudad, si era el área, si era la densidad, la edad, los servicios comunales, y dentro de esas hipótesis vamos a ver, precisamente nos quedamos con 4 de ellas con las cuales fue que hicimos el trabajo. ¿Cuáles fueron nuestras fuentes de investigación para poder hacer este desarrollo? 1, las inmobiliarias. 2, los portales de internet. Encuestas de administradores. La ciudad. Simplemente seleccionamos un grupo de barrios de diferentes estratos del 3 al 6 y sacamos 5 barrios, digamos, representativos en cada uno de esos estratos donde adelantamos la investigación. Porque no todos los barrios, digamos, se comportan de forma igual, no tienen, digamos, los mismas, ¿cómo lo diríamos? No son tan apetecidos como otros, entonces hay unos que tienen mayor demanda y obviamente pues el costo del metro cuadrado es mucho más alto. Entonces el primer factor que encontramos era el área como factor de incidencia. Entonces al estudiar el área, tenemos claro acá una parte. Área privada, digamos, se considera todo lo que es el área interna, descontando muros, descontando columnas, descontando fachadas. Eso es lo que conocemos como área privada. Y el área construida es la suma de las dos. Entonces, ¿por qué la importancia de esto? Porque, por ejemplo, en el caso de Colombia, lo que dicta la norma es que el área privada es sobre la cual yo pago los impuestos, pago mi predial, descontando muros, descontando fachadas, balcones, todo eso lo descuento y sobre el área privada es que yo pago mi predial. Pero ¿por qué lo traigo a colación? Porque sobre esa misma área privada es que se conforman las áreas en los reglamentos de propiedad horizontal. Dentro del estudio también y por otras asesorías que hemos hecho en diferentes copropiedades, hemos visto que ni siquiera a veces, o sea, lo que dice la norma es que la suma de todas las áreas privadas son mi masa del 100% y de acuerdo a la distribución, de acuerdo con el área de cada apartamento, es que yo establezco mi coeficiente de copropiedad dentro de esa misma torta. Entonces puedo tener apartamentos de cierta tipología, cierta área, pero simplemente incide mi área privada para poder conformar. Y se da el caso muy concreto. A veces yo puedo tener un apartamento de 200 metros cuadrados, pero de los cuales 150 son en terrazas, pero apenas 50 es mi área privada. ¿Listo? Y yo pago mi predial y pago mi administración simplemente sobre los 50 metros cuadrados. Eso es lo que dice la norma. ¿Listo? Área privada. Entonces, la suma de todas esas áreas privadas son la proporción de mi propiedad para poder establecer mi coeficiente de participación dentro de toda esa torta que se llama copropiedad. ¿Listo? Haciendo esa claridad de cómo funcionan estos números, tenemos que es un área pública o un área común dentro de una copropiedad. Entonces, área común se considera todo lo que son las puertas, las ventanas, la fachada, el muro que da contra los corredores, todas las áreas comunes como las conocemos, la placa de entrepiso, ya sea superior o inferior, todas las instalaciones, esas son las áreas comunes. Cuando yo saco mi seguro de áreas comunes, es para poder cubrir
cualquier daño que se dé sobre esas áreas. Y yo simplemente soy propietario del área interior. ¿Listo? Eso es lo que dicta la norma, por lo menos acá en Colombia. Una vez hecha esta aclaración, entonces vemos que a medida que va avanzando después de la ley del 48, de la ley de propiedad horizontal, y tomamos como referencia la clase media, las áreas promedio de construcción de los apartamentos clase media en la ciudad estaban por el orden de los 180 metros cuadrados. Hemos visto casos, incluso apartamentos hasta de 300, 350 metros cuadrados en esa época. ¿Listo? ¿Por qué? Eran familias numerosas, nadie, pues, para nadie es mentira que a veces el papá trabajaba solo, pero podía mantener a 10, 12 hijos. A medida que fueron avanzando los años, esa área fue disminuyendo de los apartamentos. Entonces pasamos de tener apartamentos de 180 metros cuadrados a apartamentos de 150 metros cuadrados en los años 80, de los 80 a los 90 de 100 metros cuadrados, del 2000 al 2010 de 80 metros, de 2010 a 2020 estamos en promedio entre 70 e incluso apartamentos de 60 metros cuadrados, o la polémica que hay en estos días si los apartamentos deberían ser inferiores a 40 metros cuadrados en la ciudad. ¿Listo? Pero es así como ha venido decreciendo ese número sobre la propiedad privada en la clase media en Colombia. Entonces tenemos varios representativos como Nicolás de Federman, apartamentos de entre 100 y 150 metros cuadrados. Y también tenemos acá las áreas, perdón, me devolví, de apartamentos actuales, grandes conjuntos residenciales. Este es por lo menos uno aquí en el norte de la ciudad, donde tiene aproximadamente 900 apartamentos, torres de más de 20 pisos, apartamentos promedio de 65 metros cuadrados, y son los desarrollos inmobiliarios, digamos, masivos que se están dando hoy en día en la ciudad. ¿Listo? Otro de los grandes factores, los servicios que tienen las copropiedades como factor de incidencia. Para nadie es un secreto que entre más servicios tenga una copropiedad, más caro pues sale mantener esos servicios. Entonces, si tenemos piscinas, pues sale más caro. Entonces, ¿cómo se fue dando ese desarrollo? Entre los 50 y los 60 no había absolutamente nada. Simplemente era una puerta común, cada uno tenía su llave, iba y subía a su apartamento y eso era todo. Ya entre los años 70 y 80, más o menos, lo usual era que hubiera una alcoba para tener una persona que cuidara o celara el edificio. Normalmente eran madres cabezas de familia que estaban con su niño. La señora pues vivía en un apartamentico dentro del edificio y era la encargada, digamos, del aseo, los quehaceres, digamos, en las áreas comunes, sacar la basura, y esa era la labor. De vez en cuando abría la puerta, colaboraba en las cosas del edificio y esa era, digamos, lo dado. Luego, hacia los años 80, 90, ya se empezó a dar la configuración, digamos, de los edificios que conocemos hoy en día, donde había una portería como mínimo, con un salón comunal para hacer las reuniones, las fiestas familiares, porque ya se reducía el área de los apartamentos. Entonces esa zona social que es grande, que tenían los antiguos apartamentos, se perdía y debía ser suplida por un salón comunal donde yo podía reunirme con mi familia, hacer mis fiestas, hacer lo que quisiera. Luego pasamos al año 2000 y empiezan a aparecer como moda los clubhouse. Entonces ya son los grandes conjuntos con piscinas, que el gimnasio, que la zona húmeda con jacuzzi, squash y todos los servicios que uno quisiera. Y del 2010 al 2020, ante todo ya más tirando ahorita hacia finales del 2020, ya estamos hablando de edificios con zonas de homework o zonas de trabajo, zonas de integración, donde yo pueda reunirme, sentarme a trabajar, atender una visita más pequeña, una reunión de trabajo. Eso se está dando. Y como último, pues también, como vemos en la gráfica, todas esas zonas, esos lounge que hay, y lo que se está dando en las últimas décadas, ya como los jóvenes de hoy no quieren tener hijos, sino son los perrijos. Entonces ya los conjuntos aquí en la ciudad, por lo menos de Bogotá, ya no se ofrecen tanto con zonas infantiles de recreación infantil, sino zona para mascotas. Y esto no me lo estoy inventando yo, es lo que los promotores inmobiliarios de la ciudad están ofreciendo hoy en día.
La densidad de los apartamentos, tocaban someramente. Entonces, teníamos que hacia los años 50, 60, era más o menos promedio de 8 apartamentos por edificio, de los 70 al 80, 15 apartamentos por edificio, de los 80 al 90, 30 apartamentos, y ya los nuevos desarrollos inmobiliarios en la ciudad son superiores a 300 apartamentos en cada unidad. Entonces, aquí vamos configurando que los apartamentos viejos no eran tan densos, o las copropiedades viejas no eran tan densas como sí lo son las de hoy en día. Y obviamente, aquí viene la participación, ya lo vamos a ver al final de la charla, cómo obviamente a mayor número de apartamentos, pues puedo distribuir en mayor número de personas el gasto que en un apartamento de pronto ya viejo, en el cual pues me toca tener la misma cantidad de gastos que me manda la ley, pero entre menos participantes. Aquí también destaco esta gráfica que es del Ministerio de Vivienda, que salió en estos días, donde a enero-octubre de 2021 se han vendido 190,000 unidades de vivienda en el país. O sea, este año, post pandemia, las constructoras están haciendo su agosto porque se ha vendido mucha vivienda. De esos 190,000, por lo menos el 74 se considera que es vivienda de interés social, o lo que llamamos aquí vivienda BIS en Colombia, y todo lo que no es BIS o vivienda de interés social se conoce como no BIS. Entonces, pero tenemos un pico histórico de la construcción. ¿Por qué también es esto? Porque, y lo traigo, porque la construcción siempre jalona el Producto Interno Bruto de cualquier país. Cuando un país está en crisis, lo que hacen sus gobernantes normalmente es hacer desarrollos de construcción en infraestructura, en este caso promover la construcción de vivienda, que es lo que está haciendo este gobierno para poder jalonar la economía de forma rápida. Muy bien, y dentro de todos esos programas, y traigo, y ya van a entender por qué la gráfica, el gobierno ha lanzado programas de subsidios o de entrega de vivienda gratuita. Eso no viene de este gobierno, sino también desde el anterior, entregar vivienda gratis a gente que nunca ha tenido un techo, gente que de pronto vivía en pésimas condiciones, ranchitos de madera, tejas de zinc, sin pisos, sin un baño adecuado, una cocina pues que no era cocina, y los pasaron de vivir en condiciones malas, llamémoslo así, a poderlos vivir en una copropiedad. Pero, y aquí va algún llamado para el gobierno, si alguien está escuchando esta charla, y es que esa solución a veces no fue tan satisfactoria porque una persona que escasamente pues tenía para vivir, ahorita decirle, oigan, va a vivir en una copropiedad y tiene que pagar una cuota de administración, entonces para poder mantener esa piscina que usted ve muy bonita acá en el conjunto, porque imagínense de no tener nada, tener un apartamento con piscina gratis que le dio el gobierno, pero vaya, mantenga la piscina. Para poder mantener la piscina, la vigilancia, el aseo, el corte del pasto, necesitamos que usted pague una cuotica. Entonces, muchas veces se daba, y hablando con alguna administradora, que me decía, yo administré esos conjuntos que entregaba el gobierno y era increíble porque la gente pues se los entregaban en obra negra y no tenían ni siquiera, escasamente con el baño y el lavamanos que le entregaba el gobierno, pero no tienen ni siquiera una cocina, durmiendo en el piso pelado sobre un colchón, porque sí tenían donde meter la cabeza, pero gratis, pero pues no tenían ni siquiera las condiciones para adecuar esos apartamentos. Entonces, es un llamado también a que si la solución se va a dar, se dé completa. Y entramos en el factor más importante, que es la vigilancia. La vigilancia, cómo está afectando la copropiedad. Entonces tenemos que aquí en Colombia las tarifas están reguladas por la Superintendencia de Vigilancia Privada y dice la superintendencia que la tarifa que deben cobrar por un turno de 24 horas, 3 guardas que trabajen 8 horas al día, debe ser de 8.6 veces el salario mínimo en Colombia. Entonces, así una cuota, una empresa de vigilancia cobra 7.800.000 más unos gastos de administración y supervisión, que la tarifa normal que debe pagar cualquier copropiedad por un servicio de 24 horas es de 8.594.000 pesos. Obviamente en los estratos 1, 2 y 3 le dicen que pueden manejar una tarifa más baja, pero pues esto es como lo que dicta la norma. Siendo así, tenemos dentro de los estudios que hicimos con algunos administradores que nos permitieron conocer sus presupuestos,
en una copropiedad comercial de las que hicimos el análisis, el promedio, no digo que todas sea exactamente igual, que es que todas son la misma, no, esto fue un promedio que sacamos de varios presupuestos que estudiamos. La vigilancia ocupa un 38%, digamos, de proporción. Los gastos de mantenimiento son mucho más altos, ocupan un 28% de esa gran torta, los gastos operativos un 14%, los gastos de personal, que viene el sueldo del administrador, del contador, del revisor fiscal, las personas que nos acompañan en Expo PH es el 13%, los gastos de aseo un 6% y otros gastos, pues el 1%, que normalmente es el fondo de imprevistos y algo más. En una propiedad residencial pasamos de ese 38%, lo que dio esa investigación, a un 50% es el promedio de lo que representa la vigilancia en una copropiedad. Hay estudios, ayer veíamos una de las conferencias aquí en Expo PH, nos decían que era del 70 y sí puede llegar a serlo, puede llegar a ser superior ese número, pero eso depende de las características de cada copropiedad, pero aquí es una generalidad, es el promedio, es el 50% lo que ocupa dentro de la torta los gastos de vigilancia. Los gastos de mantenimiento un 11%, gastos operativos 15%, los gastos de personal otro 15% y el aseo un 7%. Y aquí ya, para ir cerrando, vamos a entender qué es el valor de mercado. Y aquí ya voy a entrar en temas inmobiliarios. ¿Listo? Para que los que no tienen conocimiento tampoco del mercado inmobiliario entiendan algo más. Entonces, dentro del valor de mercado, el valor de mercado se conoce como el valor que un producto, ya sea un bien, un servicio, tiene como consecuencia de la aplicación de la ley de la oferta y la demanda. O sea, yo tengo algo por lo que alguien paga y cuánto esa persona puede pagar por el producto o el bien o el servicio que yo tengo a disposición dentro de un mercado. Por ejemplo, hablaba con uno de nuestros compañeros, Julio César López de Venezuela, que participa también aquí en Expo PH, o participó ya en Expo PH, me decía que, por ejemplo, hoy en día en Venezuela, pues mucha gente quiere vender rápidamente porque quiere salir de su propiedad lo antes posible. Entonces, en este momento está volatilizado el mercado inmobiliario y mucha, digamos, demanda de gente que por negocio de oportunidad está comprando inmuebles baratos en Venezuela. Y la gente que está vendiendo lo hace también es por la necesidad de poder salir o poder, digamos, invertir esos recursos que estaban quietos, digamos, estuvieron quietos durante muchos años, invertirlos y movilizarlos, ya sea fuera del país o no, pero digamos que es la situación que se está dando hoy en Venezuela. Por ejemplo, Panamá, tengo entendido también que hoy en día, digamos, los inmuebles, hay mucha oferta de inmuebles en venta, entonces el precio también ha disminuido de los inmuebles y a eso voy que son condiciones atípicas del mercado, digamos que lo que se está dando y por eso es que aquí dice que es el producto, digamos, que se da en las condiciones normales. Si mi condición está normal, pues yo tengo una oferta, tengo una demanda, pero digamos, tanto hoy en día en Venezuela como por ejemplo en Panamá, se están dando ciertas condiciones atípicas que no permiten determinar un precio normal de los inmuebles. Pero si me equivoco, pues por favor me disculpan mis amigos panameños y venezolanos. ¿Qué se da? Un profesor me decía a mí de Avalúos, me decía que cuando uno tiene una tostada, un pan molde, como lo llaman en algunos países, y le coloco mermelada, entre más mermelada le eche, pues me va a saber al mismo pan con mermelada. ¿Listo? Y esta gráfica que traigo acá es precisamente que esto que está pasando en muchos países latinoamericanos, desarrollos inmobiliarios grandes al lado de desarrollos, asentamientos subnormales que se dan en todas las ciudades latinoamericanas. Hay, por ejemplo, un muy marcado uno en Lima, donde hay un muro de más de 10 kilómetros que divide, creo que es Miraflores de Surco, si no me falla, también me disculparán si estoy errado, pero y así también se dan muchos desarrollos. Entonces, ¿cuánto sería el valor que pagaré yo por un apartamento nuevo al lado de un barrio con un asentamiento subnormal? ¿Sería el mismo valor en las condiciones normales de mercado o simplemente yo estoy imponiendo, digamos, un cambio, digamos, en el modelo de construcción y de asentamiento en ciertas regiones? Esto es aquí en la ciudad de Bogotá, en Chapinero,
para no ir, como dicen, muy lejos de eso. Entonces, para poder establecer ese valor del mercado, ¿yo qué hago? Normalmente debo contratar un perito, un evaluador, que vaya, tase el inmueble, haga todos sus análisis estadísticos, jurídicos, urbanísticos y llegue a una conclusión y le pueda decir, vean, en unas condiciones normales de mercado, su inmueble cuesta tanto. Eso es lo que normalmente hace y los bancos lo exigen y por eso, digamos, la seriedad, digamos, que ofrecen los créditos hipotecarios en Colombia, porque se tasan con un avalúo por un profesional que esté, digamos, habilitado para hacerlo, de acuerdo a la ley del evaluador, esté habilitado para hacerlo y lo tasa profesionalmente. Listo, pero si yo quiero vender, porque pues no quiero, pero puedo hacerlo también yo mi propio análisis y simplemente pues aquí traigo desconocer, consultar los portales, comprar los acabados de mi inmueble, la vetustez de mi inmueble, el estrato y el área. Caso particular, una señora tenía un apartamento viejo en una muy buena zona de Bogotá, pero el apartamento estaba acabado. Entonces llegaba y le decía a un colega, le decía, ¿por qué mi apartamento me lo tasa por poner una cifra 2 millones de pesos el metro cuadrado si aquí están vendiendo en 4? Pero señora, su apartamento está destrozado, no puede venderlo igual a uno nuevo. Pero es que aquí en la zona vale 4 millones, sí, pero el suyo vale 2 millones. No se puede, o sea, el evaluador lo que hace precisamente es mirar todas esas condiciones de estado del inmueble, condiciones del mercado y llegar a un precio que sea equitativo y justo para poderlo vender en unas condiciones normales dentro del mercado. Dentro de esas condiciones volvemos a lo mismo. Entonces tenemos un valor comercial y un valor catastral. Ya sabemos que el catastral se fija por el área privada, que lo vimos anteriormente, y ese es mi valor catastral sobre el cual pago los impuestos. Y tengo un valor comercial que ya incluye toda el área construida, siempre ese valor va a ser mucho más alto y sobre eso estoy trabajando. Entendiendo esto, entonces hicimos ese análisis en 120 muestras en estratos 3, 4, 5 y 6, como lo decía, más o menos para referencia. En estrato 3 trabajamos en La Campiña, Pinar de Suba. En estrato 4 en Cedritos, Mazurén. En estrato 5 en Nicolás de Ferma, La Alhambra y alrededores. Y en estrato 6 en la zona conocida como Las Santas en Bogotá, Santa Viviana, Santa Bárbara, Santa Bárbara Oriental, Occidental. Entonces, en todas las Santas, digamos que son unas zonas al norte de la ciudad, y ahí fue donde hicimos ese análisis. Ese análisis que concluyó los mismos factores. Entonces, uno, mantenimiento. Entonces, si yo tengo, y por eso ya no hablamos nosotros, como decía al principio de la charla, de desvalorización de inmuebles, porque no se pudo evidenciar que realmente hubiera una desvalorización de los inmuebles. Entonces, lo que logramos concluir era que un edificio con un buen mantenimiento se podía estar valorizando año tras año entre un 4, perdón, y un 7%, un 5 y un 7%, mientras que un edificio con bajo mantenimiento se podía estar valorizando entre un 2 y un 3%. ¿Listo? Entendido esto, en Colombia muy rara vez se presentan fenómenos de desvalorización anual de los inmuebles. Entonces, simplemente lo que encontramos entre las estadísticas de lo que consultamos es que la propiedad siempre en Colombia se valoriza y por eso, digamos, es buen negocio el invertir en finca raíz en Colombia. Así como es buen negocio, también se presentan casos atípicos, como pasó hace unos años en Medellín, que esta fotografía donde una torre de apartamentos se derrumbó por mismas fallas constructivas. Y de ahí el llamado, pues precisamente lo que queremos dejar con esta charla, analizar dónde vamos a invertir el día de mañana. Y la gráfica que todos estábamos esperando. Entonces, lo que pudimos concluir es que hay una pérdida de rentas de arrendamiento. ¿Eso qué quiere decir? Que muchas veces dentro de ese valor de mercado, de esos inmuebles, ante todos los antiguos, con altas cuotas de administración, entonces tenemos que en un estrato 3 no es tan evidente, digamos, esa pérdida de valor porque está el promedio 2.3, en un estrato 4 la pérdida nos dio un 6.1 de pérdida de rentabilidad, en el estrato 5 un 12.8 y en un estrato 6 del 23.9, casi un 24%. ¿Eso qué quiere decir? Si yo dentro de unas condiciones de mercado normales arriendo mi apartamento, por decir algo, en 2.500.000 pesos, un apartamento,
estrato 4, estrato 5, más o menos en la ciudad de Bogotá. El mercado, que hablábamos en las condiciones normales de mercado, me está pagando 2.500.000 pesos. Obviamente, si mi edificio tiene más servicios, es más bonito, es más nuevo, pues yo puedo subir un poquito más el canon, pero nunca, digamos, por encima del mercado, porque pues, conclusión, nunca lo voy a arrendar, nunca lo voy a vender. Entonces, el mercado me paga a mí 2.500.000. Esos 2.500.000, digamos que ya tienen incluida, bueno, más administración, me está dando 3 millones de pesos normal, en condiciones normales. Pero ¿qué hago si el mercado a mí no me paga los 3 millones porque ya se sale de presupuesto o de los niveles normales, de condiciones normales del mercado? Pues simplemente yo, propietario, tengo que entrar a sacrificar mi canon o mi rentabilidad normal tradicional de mi inmueble para poder que la cuota de administración, que es más alta, quede dentro de los niveles de mercado. Y aquí les doy un tip, señores propietarios que se manejan en muchas inmobiliarias en el país. Entonces, como sabemos que tienen un precio, un valor, la cuota de administración, perdón, los 15 primeros días del mes y después del 15 ya se cobra precio full. Entonces, normalmente en los contratos de arrendamiento lo que se hace es presentar el valor completo, digamos, de la cuota de administración. Con eso ese descuento, si dado el caso que el arrendatario pague entre los primeros 15 días, ya viene el propietario, digamos, recuperando parte, digamos, de ese, entre comillas, descuento como renta, digamos, de arrendamiento. Normalmente las personas aquí en Colombia pues tienen su sitio de habitación, pero su segundo inmueble es un inmueble de inversión. Entonces aquí es donde este fenómeno se está dando de forma más importante. Entonces, en conclusión, ya terminando, las consideraciones antes de invertir, que eso yo creo que lo que interesa a todo el mundo. Uno, es la ubicación o el estrato del apartamento como factor importante para los gastos de administración. No es lo mismo un apartamento estrato 6, que Colombia es un país de estratificación, donde tengo miles de servicios, cancha de tenis, cancha de squash, piscinas, gimnasio, zona peatonal, a tener de pronto un conjunto simplemente con una portería, un salón comunal y ya. Entonces, entre más gastos tenga, pues obviamente más servicios tenga, más gastos voy a tener, pero pues el estrato también influye como parte de eso. Importantísimo, la antigüedad del inmueble afecta a los gastos de administración. Ya vimos que los inmuebles viejos son los que más, digamos, pagan la misma vigilancia, pero se divide entre menor número de apartamentos, porque no son copropiedades muy grandes, a como si, digamos, esos mismos gastos de administración se distribuyen entre más propietarios. Entonces, obviamente, la antigüedad también depende en que yo tenga que pagar una administración más alta dentro de una copropiedad. Esos gastos o esos servicios comunales, como les decía, incrementan. Y otro factor importante también son las mismas condiciones ambientales. Obviamente, un apartamento ubicado en una zona costera, por ejemplo, de Colombia, en el Caribe colombiano, Santa Marta, Barranquilla, Cartagena, Riohacha, tiene mayor gasto porque el salitre desgasta la estructura, el viento desgasta la estructura, obviamente requieren mejor mantenimiento las fachadas de esos inmuebles y la pintura y todo lo que ustedes quieran que un inmueble obviamente en el interior del país. Entonces son consideraciones que les pido que por favor también tengan en cuenta a la hora de ubicar. Entonces ya sabemos, uno, ubicación, estrato, antigüedad del inmueble, cuántos apartamentos hay en la copropiedad, qué servicios comunales. Entonces, simplemente el llamado es que antes de invertir, antes de arrendar, analicemos dónde queremos vivir, dónde queremos invertir, porque este es un consejo básicamente para las personas que no pierdan, digamos, la rentabilidad de los inmuebles. Antiguamente, y todavía la norma por ahí lo dice, los cánones de arrendamiento no pueden ser superiores al 1%. Sí, antiguamente nuestros papás y los abuelos ya sabían que si el apartamento costaba 100 millones, yo lo podía arrendar máximo al 1%. Entonces, 1 millón costaba el canon de arrendamiento. Eso hace años desapareció. Hoy en día en Colombia, si uno se da por bien servido, un apartamento está rentando el 0.45, 0.40%, ya no llega a ser ni ese 1%. Un inmueble comercial está rentando el 0.70 y con ahorita post pandemia estamos en el 0.55, 0.60. Entonces, eso por favor ténganlo en cuenta.
y consideraciones para los administradores y los propietarios, esos consejeros de los inmuebles ya concluyendo. Hacer un estudio riguroso de los gastos históricos de la propiedad. Entonces, yo sé que este conjunto toca pintarlo cada 5 años, entonces proyectémonos, por favor, para poder pintar cada 5 años y mantener en óptimas condiciones el conjunto. Iniciemos ese ahorro programado con tiempo y verán que el presupuesto no toca andar uno pidiendo cuotas extraordinarias cada rato. Como lo decía, prever y ahorrar oportunamente para atender esos gastos futuros de mantenimiento, contar con sistemas ahorradores de energía. Yo sé que hay muchos administradores que han hecho esos esfuerzos. También hay mucho más por hacer aparte de poner bombillos LED. También podemos hablar de reciclaje de agua, verificar el costo-beneficio, por ejemplo, para la implementación de paneles solares. De pronto, ciertas zonas del edificio yo puedo colocarlas sobre el salón comunal, paneles solares que esa área de administración la pueda suplir, por lo menos la pueda suplir o pueda suplir la energía, perdón, sí, con paneles solares para poder tener ciertos ahorros. Contar con sistemas de seguridad y control, por ejemplo, para el ahorro en papelería. Qué bueno sería que yo no tuviera que imprimir hojas ni nada, sino todo dentro del software, como lo vimos el primer día aquí en Expo PH, tener sistemas de control que me permiten atender precisamente toda la operación del edificio y tener ahorros, digamos, en papelería. Automatización, también lo vimos acá en Expo PH. Yo puedo reducir mi cuota de administración con sistemas de automatización. No hay que tenerle miedo a la tecnología. La tecnología ya llegó y no nos podemos quedar de la tecnología. Entonces, la invitación es que analicemos todos esos factores para que tengamos presupuestos equilibrados acordes al valor real del mercado y que nuestros propietarios que están en nuestros conjuntos no tengan que perder, digamos, más dinero del que ya pierden con cuotas de administraciones altas. Hasta aquí, Camila, entonces, esta charla. Espero que no me haya pasado el tiempo. Me disculparán y estoy atento a cualquier pregunta que haya ahí en el chat, Camila. No te preocupes, Jorge. Precisamente nos queda espacio para una pregunta y precisamente que nos hacen desde Panamá. ¿Por qué en Colombia se habla de estratificación? ¿Acaso la desigualdad social es muy grande? Muy bien, Camila, de pronto para poderle explicarle a ese asistente, digamos, internacional en Colombia, se maneja, hace años se inventaron el tema de la estratificación. Y sí, puede sonar feo, que entonces yo vivo en estrato 6 porque aquí la estratificación en Colombia va del 1 al 6. La clase, digamos, sobre el estrato más alto es el 6 y el 1 el más bajo. Entonces, la clase media está entre estratos 3 y 4, la clase alta entre 5 y 6 y la clase estratos bajos entre el 1 y el 2. Esa estratificación, digamos, sí puede sonar desigual y me acuerdo en este momento un estudio que hace unos años, hace un par de años, hizo la Universidad Javeriana, donde incluso, si no me fallan la memoria, encontró que los estratos más bajos tienen obviamente menos metros cuadrados por habitante en sus viviendas y los más altos hasta un 650% más en promedio. O sea, entonces estamos hablando que en el estrato 1 pueden ser los metros cuadrados de vivienda 18 metros cuadrados, mientras que en el estrato 6, 120, 130, incluso como veíamos, por encima de esos metros cuadrados se mueve una vivienda de estrato alto. Entonces, obviamente, si ponemos todo eso en contexto, cruzamos todo eso, eh, tenemos que los estratos altos en Colombia ocupan espacios superiores a 75 metros cuadrados y los estratos bajos podían llegar a ocupar áreas inferiores a 33 metros cuadrados. Pero ¿dónde viene, sí, y tiene razón, digamos, la marca de la desigualdad que hay en Colombia? Y es que más del 86% de la población vive en los estratos bajos y los estratos altos son menos del 14%, digamos, de la población en Colombia, los que viven en estratos altos. Entonces, entendiendo esto, tendríamos que el gobierno, incluso en las políticas que están haciendo hoy en día, la mayoría de lo que más están construyendo es vivienda de interés social. Primero porque obviamente el poder de adquisición en Colombia hoy en día bajó muchísimo, pues por todo el tema post pandemia.
Y la gente y los millennials, los jóvenes hoy en día que no les gusta tener hijos, no tener nada, obviamente se están pasando a vivir a apartamentos de 1 y 2 habitaciones, pero son apartamentos muchas veces con subsidios del gobierno. Entonces, ya en estos días hubo una polémica también en la ciudad porque en un sector de estrato alto de la ciudad se estaba vendiendo vivienda de interés social, apartamentos, aparte estudios con vivienda de interés social, y cómo era así que en esos estratos, esas personas estaban pudiendo acceder a esos subsidios de vivienda del gobierno para una vivienda ubicada en estrato alto. Entonces, eso es parte, digamos, de la polémica, de la dinámica que se está dando en Colombia en estos días y que obviamente entiende uno que los subsidios son para la gente más vulnerable, más necesitada de este país, para los jóvenes que están hasta ahora empezando, que puedan acceder a tener un techo digno, un techo propio donde desarrollar laboralmente, incluso porque hoy en día, pues para nadie es un secreto que la gran mayoría estamos trabajando desde casa. Así es, Jorge, definitivamente contar con un techo digno es indispensable. Muchas gracias por contestar a esta respuesta y obviamente por tu participación aquí dentro de Expo PH. Muy bien, Camila, muchísimas gracias entonces por esta invitación, por esta participación en Expo PH. No, Jorge, a ti muchas gracias por hacer posible Expo PH, porque tú desde el conjunto Punto Co, junto con la Lonja de Autorreguladores, han brindado un gran espacio estos 3 días para que todas las personas que están en este gremio tengan la oportunidad de aprender y capacitarse en temas relacionados con la propiedad horizontal y además resolver las inquietudes que se generan luego de cada intervención de nuestros invitados. Agradecimientos especiales para nuestros invitados en Expo PH 2021. Nora Pavón, Erika Cubillos, José Jaime Uzcategui, Luis Carrillo, Lourdes Montoya, Jorge Luis Pachón, Dismar de Burgos, José Andrés Bermúdez, Gervi Muñoz, César Berrío, Alexander Reina, Julio César López, Mauricio Buriticá, Francisco Medina, Andrés Martínez, Fernando Lara, Ricardo Ribeira, Lina Margarita Reyes, Giancarlo Sánchez, Carolina Borges, Estanislao Rosso y Silvia Arias. Termina Expo PH 2021 y desde ya estamos trabajando en nuestro próximo evento en 2022 para convertirnos en la mejor feria virtual de la propiedad horizontal en Latinoamérica. Por eso, tenemos el gusto de presentarles a nuestro nuevo invitado de honor para el próximo año. La Asociación de Profesionales Administradores de la Propiedad Horizontal en Panamá, ADEPA. Continúa siguiéndonos en las redes sociales para que estés al día con Expo PH. Te esperamos.